De acuerdo. Miren, el tema va a abarcar dos puntos de esta unidad. Entonces, al primero lo vamos a llamar análisis estructural. Eh, Posteriormente, vamos a entrar, digamos, a otra parte de la unidad que va a corresponder al tema llamado fricción. Entonces, digamos que la unidad la vamos a contemplar dos temas importantes, el análisis estructural y la fricción. Entonces, de esa manera estamos agrupando dos temas en una unidad. En este caso la vamos a llamar la unidad 3. Bien, y vamos a empezar con el análisis estructural. Entonces aquí se van a desarrollar varios subtemas. Bien, eh, déjenme ver si se está grabando. Sí, vamos a dar una pequeña introducción de los tipos de estructuras que se van a analizar. Entonces, hay un tipo de estructura que le vamos a llamar armaduras, habrá otra que le llamemos armazones y un tercer grupo de estructuras que le vamos a llamar máquinas. Entonces, cada una tiene alguna característica especial que la distingue, que la separa de las demás. En el caso de las armaduras, están constituidas por elementos rectos. Ahorita vamos a ver alguna imagen que con ello debería de quedar bastante claro de lo que correspondería a este tipo de estructuras que vamos a llamar armaduras. Está constituido por puros elementos rectos. Mientras que los armazones, pues aquí ya no necesariamente se tiene que respetar esta regla de que esté constituido a partir de elementos rectos y unidos en sus extremos, solo por sus extremos, como lo son las armaduras, sino que aquí se puede tener conexiones en puntos intermedios que ahorita vamos a visualizar. Entonces digamos que aquí en las armazones son estructuras más complejas, que bueno, ya nos permiten ciertas conexiones y ciertos tipos de elementos que aquí pues no se podría colocar. Y luego estarían las máquinas, que son otro tipo de estructura, que en este caso se diseñan para tener partes en movimiento, mientras que las otras tipos de estructuras pues están diseñadas para que estas no tengan algún grado de libertad, ajá, algún tipo de movimiento. Entonces, mientras que las máquinas se diseñan, muchas de ellas, para que realicen alguna tarea y por lo tanto requiere que tengan algún grado de libertad, es decir, algún movimiento hacia alguna dirección, ya sea de traslación o sea de rotación. Entonces, igual vamos a analizar eh, algunos diseños enfocados a este tipo de estructuras. Ok, vamos a empezar a tratar de distinguir lo que serían las armazones y las armaduras. Entonces recuerden que lo primero fue armadura. Entonces en este caso aquí se habla eh, de lo que corresponde en mayor parte a lo que corresponde este concepto. Estas diapositivas les quiero comentar que se las he compartido en la página de Moodle. Si gustan, de ahí la pudiesen descargar para analizar con mayor tranquilidad. Ok, como les mencioné anteriormente, armaduras está constituida, es una estructura que está constituida a partir de puros elementos rectos, donde estos elementos están conectados entre sí a partir de sus extremos, ¿sí? En sus extremos. Como lo pueden ver, la parte lateral de este puente constituye el concepto o describe el concepto de armadura. La parte lateral, ¿sí? No, digamos, la base de, del, o superficie del puente, eso ya corresponde a un tipo de estructura que comentamos hace un momento llamadas armazones. Miren, ¿por qué las vamos a llamar armaduras a los elementos, a la estructura lateral? Porque está constituido por elementos rectos y se asume que estos elementos rectos están conectados entre sí
en sus extremos. ¿Sí? Tal como lo estoy indicando con el cursor, aquí hay un punto de conexión, acá habrá otro punto de conexión, aquí habrá otro punto de conexión, entonces no hay una conexión entre ellos en puntos intermedios, sino que son elementos rectos que son soldados o unidos por pernos, como se pudiese hacer, y este tipo de configuración hace que solo estos elementos estén sometidos a un tipo de esfuerzo, ya sea tensión o compresión. Eso digamos que es una propiedad que tienen los elementos que constituyen a las armaduras y es algo importante a tener en cuenta cuando estamos ante una estructura de tipo armadura, así como lo estoy señalando, la parte lateral del puente. Los elementos que lo constituyen están sometidos a dos tipos de esfuerzo, tensión o compresión. ¿Sí? Digamos que el diseño hace que solamente estén trabajando en ese tipo de esfuerzo. Bien. Y el entender ese detalle nos va a simplificar mucho el proceso de cálculo, porque ya no vamos a andar buscando algún otro tipo, alguna fuerza distinta, eh, sino fuerzas que estén de alguna manera en la misma dirección que el elemento longitudinal. Aquí lo que se está describiendo es de manera aislada en esta figura que tengo seleccionada son algún elemento de la armadura, ¿sí? Analizándolo de manera aislada, puede estar a tensión, como lo señala la figura A de esta que tengo seleccionada, o a compresión, como se señalaría en la figura B, que serían fuerzas que tienen la misma dirección, ¿sí? Y sentidos eh, tal como se plantean, comprimiendo al elemento. ¿Sí? Mientras que acá se plantean fuerzas que intentan eh, alejarse entre sí y estas fuerzas que intentan encontrarse o unirse. Entonces esto genera compresión, esto señala compresión y esto señala tensión para nosotros. Entonces, aquí estaríamos planteando este tipo de estructuras, como les mencioné, armaduras. Ya ustedes cuando descarguen o pongan pausa al video y analicen lo que aquí está planteado, tendrán en cuenta que pues las armaduras deben de estar constituidas por elementos rectos, tal como se señalan aquí. Vean, todos estos son elementos rectos que están unidos en sus extremos. En sus extremos tienen puntos de conexión, ya sean pernos o soldaduras. Entonces, pero deben de reunir estas características que les estoy señalando para que cumplan las propiedades de que sus elementos estén trabajando a tensión o compresión. Porque si, no sé, si hubiese aquí un elemento adicional que estuviese conectado a este otro de esta manera, ¿sí? Aquí posiblemente se estuviese transmitiendo una fuerza en esta dirección hacia el elemento BC y posiblemente se dé una flexión, es decir, una deformación de esta manera como lo estoy señalando. Entonces, al estar conectados en los extremos, las flexiones no ocurren, sino lo que ocurre son tensiones y compresiones. Por eso debemos de cuidar que los elementos se unan de esa manera. Ahora, esto tiene una ventaja y es que los elementos estructurales, la mayoría de ellos, en este caso, este tipo de formato, de perfil longitudinal, son muy fuertes a tensión, soportan mucho este tipo de fuerzas, son muy resistentes, mientras que si yo le aplico una fuerza de esta manera, en esta dirección, voy a generar una deformación de esta forma. Los elementos muy largos tienden a ser débiles ante fuerzas como la que estoy señalando.
porque se generan flexión, es decir, una deformación que posiblemente en otras materias van a estudiar. Entonces, por lo pronto, aquí nosotros nos vamos a enfocar a, a la definición de las fuerzas que están actuando y no en la definición de los esfuerzos que estuviesen ocurriendo dentro de la pieza. Lo que pasa es que cuando ya definimos esfuerzo, estamos hablando de fuerza y área. Entonces nosotros no nos vamos a meter en estática, no nos vamos a analizar el área del perfil que se estuviese estudiando. Eso ya sería como algo para diseñar. Pues cuando la quisiésemos reforzar, mejoraríamos el área transversal, ajá, la sección transversal, eso le daría mayor resistencia. Entonces ya todos esos detalles se estudiarán posteriormente en otras materias. Aquí lo que se trata es de que tengan la, lo suficiente para poder determinar las fuerzas que están actuando. Eso ya es bastante logro determinar las fuerzas que están actuando en cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí, si yo tengo una fuerza que está actuando, que yo estoy aplicando de manera externa, bueno, importante va a ser conocer este elemento a qué está siendo sometido debido a esta fuerza externa que se está aplicando. Quizás aquí se está colgando, no sé, algún elemento, alguna caja muy pesada, se le está aplicando ahí. Y bueno, importante podría ser o saber eh, las fuerzas a las que están siendo sometidas cada uno de los elementos, cada uno de los elementos. Una vez que yo sé la fuerza que está soportando cada elemento, podré determinar el área transversal para que resista más o menos. Si tengo un elemento que no está sujeto a fuerzas muy extremas, podré colocar un perfil económico de menor costo, de menor área transversal, y en los lugares donde sé que están ocurriendo fuerzas extremas, pues ahí reforzaré y de esa manera digamos que estaría haciendo un diseño optimizado. Entonces, pero eso se va a lograr solo si descubro, si logro tener la capacidad de determinar las fuerzas que actúan en los elementos, porque una cosa es la fuerza externa, ¿sí? Es decir, las cargas que yo esté aplicando aquí, y otro detalle es cómo esto se transfiere a los elementos. ¿Sí? Y eso ya va a ser a partir del análisis estructural en el que voy a poder determinar esas fuerzas que ocurren ahí. Bien. Entonces, esto de aquí son armaduras, ¿no? Como lo señalé. Entonces, van a estar constituidas por estos elementos y al estar conectados en sus extremos y no tener conexiones en puntos intermedios, pues me va a generar la característica de que solo va a estar sujeto cada elemento a fuerzas a lo largo de su eje longitudinal, ¿sí? Ya sea que provoquen tensión, como está aquí, o compresión, ¿sí? Entonces no voy a tener otros fenómenos como podría ser la flexión o podría ser la torsión, que ya son, digamos, efectos o fuerzas que ustedes van a estudiar en posteriores asignaturas. Entonces, ahorita pues nada más nos vamos a enfocar a estos detalles, ¿no? Ahora, hay otra parte del puente que trabaja como armazón. Recuerden que me voy a ir a la diapositiva anterior. Hablamos sobre la número 2, la estructura de este tipo, pues que va a contener elementos que estén sujetos a más de 3 fuerzas, entonces a varios tipos de fuerzas. Si logramos visualizar esta pieza de aquí, está conectada desde este punto hasta el otro, y en puntos intermedios le conectaron otros elementos. Entonces, ya aquí
definición de armadura, pues no aplica, entonces cae en la definición de armazón, y ya esto tiene un estudio un poco más complejo, pues debo de tener en cuenta que puede estar ocurriendo más de tres fuerzas en ella. ¿Sí? Mientras que aquí pues están ocurriendo dos fuerzas, y esas dos fuerzas pues provocan tensión o compresión. Bien. Entonces, ahora, nada mejor que resolver un ejercicio o analizar un ejercicio resuelto para ir entendiendo esto. Entonces, aquí está planteado un problema. Voy a hacer un zoom. Miren, igual esto recuerden que es importante que lo vayan agregando a su apunte. Entonces, en el proceso de anotación también ustedes pueden ir pensando y entendiendo buena parte del proceso. Entonces, miren, aquí tenemos una estructura de tipo armadura. ¿Por qué? Porque todos son elementos, se está señalando que son elementos rectos y que todos están conectados por sus extremos, están unidos en sus extremos. Ahora, hay elementos que sirven de apoyo para restringir el movimiento, es decir, para que esto no tenga libertad de irse hacia donde las fuerzas lo lleven. Entonces, esto hace que sea pues una estructura de tipo armadura y no armadura y no una máquina. Recuerden, si fuese un diseño de tipo máquina, pues yo dejaría libertad de movimiento en alguna dirección. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos piden, permítanme, es que determinemos las fuerzas eh, en cada uno de los elementos de las armaduras. Vean, tengo el elemento AD que estoy señalando con el cursor, tengo el elemento AB que estoy señalando que tiene una longitud de 12 pies, tengo el elemento BC que tiene una longitud de 12, tengo otros elementos que están en diagonal, que sería el CE, el EB, el BD, ¿sí? Tengo este otro elemento que está en la parte inferior que es el DE. Entonces, ahí están todos esos elementos, ¿no? Y luego hay puntos de conexión, de apoyo en C y en E. Y bueno, me están planteando dos fuerzas externas. Imaginen que aquí dejan caer un peso de 2000 libras, mientras que acá dejan caer un peso de 1000 libras. Aquí otro dato importante es que las cargas deben de estar aplicadas en los apoyos. O sea, no funcionaría si la carga estuviese aplicada aquí, en un punto intermedio de un elemento de la armadura. Entonces ya esto no se puede estudiar bajo los principios que vamos a ver de armadura. Lo que siempre se busca en una armadura, cuando se diseña una armadura, es que las cargas caigan aquí en estos puntos. ¿Sí? Bien, entonces, pues nos están pidiendo que determinemos las fuerzas que están actuando en cada una, y seguro que determinemos además si es compresión, si esas fuerzas provocan tensión o provocan compresión en cada uno de los elementos, en cada elemento. Entonces, veamos, primero lo que se debe de hacer, digamos, si armásemos un algoritmo un paso a paso de lo que debemos de hacer, lo primero que les comentaría es definir o determinar las fuerzas en los apoyos, las llamadas reacciones en los apoyos. Eso es lo primero que debemos de hacer. Y para eso, ya vimos en la unidad pasada que dependiendo el tipo de apoyo, es que van a posiblemente existir algunas reacciones. Bien, como está aquí planteado, este es un apoyo de tipo bisagra, y eso hace que ese punto o ese nodo, ese punto de conexión o nodo, esté restringido a los movimientos. Déjenme ponerlo en algún color verde. Entonces, me restringe a los movimientos laterales. ¿Sí? En este caso, lo puedo generalizar con Cx
y CY. ¿Sí? En la dirección horizontal ya ven que le llamamos CX, le llamamos X, y en la dirección vertical normalmente pues Y. Bien, y este tipo de apoyo lo que me está restringiendo es el que este nodo está evitando que se pueda trasladar, es una restricción, ¿sí? Que se pueda trasladar hacia abajo. Entonces el apoyo lo que va a hacer es reaccionar en esta dirección. ¿Sí? No tiene otra forma de reaccionar más que esta. Debido a que es de tipo patín, esta tiene libertad a desplazarse. ¿Sí? Se puede desplazar, entonces ahí no puedo poner yo una reacción, ¿sí? O una fuerza. ¿Sí? Debido a que hay libertad de movimiento, no se puede desarrollar una fuerza. Bien, entonces aquí a esta, bueno, la puedo llamar solamente E y listo. Entonces, lo primero que se debe de hacer es determinar, antes de empezar a determinar las fuerzas en los elementos, primero hay que determinar las fuerzas de los apoyos llamadas reacciones. Miren, entonces aquí se está planteando el llamado diagrama de cuerpo libre de toda la estructura y se están colocando las reacciones que pudiesen darse en los apoyos, ¿sí? Entonces, se plantean todas ellas, de hecho la están planteando en sentido positivos y ya posteriormente en el análisis vamos a saber, como ya se los mencioné en las unidades pasadas, el análisis nos va a decir si esos sentidos son correctos, ¿sí? Nosotros nada más definimos la posibilidad de la reacción debido al tipo de apoyo. Ya cuando empecemos a aplicar las ecuaciones de equilibrio, si recuerdan son sumatoria de momentos, sumatorias de fuerzas en X y Y. Entonces ya cuando aplicamos estas ecuaciones de equilibrio, ahí vamos a saber si esos sentidos son los correctos. Y si no, pues hacemos la corrección y listo. ¿Cómo vamos a saber si no son correctos? El signo negativo me lo dirá. ¿Sí? El signo. Ok. Entonces, aquí están planteadas, como lo describimos acá. Y si damos continuidad en esta parte, se plantean, vean, para la determinación de esas fuerzas, se plantea primero trabajar con la sumatoria de momentos en C. ¿Por qué se hace sumatoria de momentos aquí? Porque de esta manera, si se aplica este argumento, me va a permitir desarrollar esta expresión matemática que está aquí, ¿sí? Donde, déjenme borrar para, ahí está, ¿sí? Donde esta parte del argumento corresponde a esta parte de la expresión ya desarrollada y lo voy a poner de otro color. Esta parte del argumento está planteada en esta parte de la expresión, ¿sí? Entonces yo estoy igualando momentos con cero. Entonces recuerden que eso lo puedo hacer porque esto se supone que está estático, que no se va a mover, se supone que todas las fuerzas se debiesen cancelar entre sí porque ese es el principio de la estática, ¿sí? Si yo estoy trabajando con un problema y yo parto de la idea de que ese sistema es estático, pues esto se tiene que respetar. O sea, de alguna manera, al decir que ese sistema es estático, estoy diciendo que la sumatoria de todos los momentos son iguales a cero. Recuerdan que es tanto momentos como fuerzas. A todo eso se le llama ecuaciones de equilibrio. Entonces, yo en el caso de los momentos, debo de especificar el punto de análisis del momento. Entonces, porque no será la misma expresión para sumatoria de momentos en B que para la sumatoria de momentos en A. Sin embargo, todas ellas se deben de igualar a cero. En este caso, ¿por qué se hace aquí en C? Para que no participen dentro de la expresión estas dos incógnitas, porque recuerden lo que se ha comentado en la sumatoria de momentos. Deben de participar las fuerzas, pues que obviamente desarrollan momento con respecto a ese punto. Y para desarrollar un momento debe de haber una separación, una distancia. En este caso, estas fuerzas
intersectan sus líneas de acción. Sus líneas de acción, recuerden que las líneas de acción son la continuidad, mediante líneas imaginarias, darle continuidad a esas fuerzas. Si esas líneas de acción intersectan ese punto de análisis, no se desarrolla momento, ¿sí? Con respecto a ese punto. Mientras que, vean, voy a plantear con verde la línea de acción de la fuerza E. Aquí sí hay una distancia, hay una distancia desde el punto de análisis hacia esa línea de acción formando 90 grados. Se debe de respetar esto. Una distancia o una recta que se intersecte con la línea de acción y forme 90 grados. Esas son las características que debe tener esa longitud de la recta para multiplicarse por esta fuerza y describir un momento actuando en este punto. Bien. Entonces, ahora, esta fuerza desarrolla un momento que yo pudiese, lo voy a dibujar en verde, que yo lo pudiese dibujar de esta manera, ¿sí? De esta forma. ¿Por qué? Bueno, debo de imaginar qué intenta hacer esta fuerza E con respecto al punto C. Intenta provocar, en términos de rotación, recuerden que los momentos lo que intentan provocar son rotaciones, imagínenlo así. Los momentos intentan provocar rotaciones. Entonces, yo sé que esta fuerza E, al existir una distancia, está provocando un momento. Y ese momento, en términos de movimiento, es que si yo lo visualizo con respecto a este punto, es como si toda la estructura intentase que la fuerza E girara en esta dirección, en este sentido, perdón. Entonces, bueno, pues aquí recuerden que siempre cuando yo argumento la expresión, debo de plantear un sentido que voy a considerar como positivo. Entonces, en este caso, cuando se planteó, se dijo que en el sentido contrario de las manecillas va a ser positivo. Aquí observamos que va en sentido contrario. Por lo tanto, cuando yo coloque ese momento dentro de la expresión, lo debo de colocar con signo negativo. Y aquí está, lo voy a señalar dónde está ese término que describe a ese momento que señalamos. Entonces, vean que está con su signo negativo. Entonces, y la E es una incógnita, ¿no? Por eso se colocó de esa manera, pero la distancia no es una incógnita. La distancia no es una incógnita. Recuerden que es por una recta que señalé hace un momento y si este punto E, como se visualiza aquí, este triángulo isósceles, bueno, pues lo parte a la mitad y si es 12 la base, entonces aquí serían 6, ¿sí? Entonces por eso es que es 6 por la fuerza E. Ahora, ¿qué otra fuerza intenta provocar con respecto a C momento y debería de participar aquí en la expresión? Pues esta otra fuerza, ¿sí? Igual como esta otra fuerza. Entonces, porque sus líneas de acción no intersectan el punto de análisis y si yo planteo una recta desde aquí, aquí hay una distancia de 12. Entonces va a ser 12 por 1000. Ahora, ¿en qué sentido lo va a intentar provocar con respecto al punto C? De esta manera. Y esto es positivo. Entonces voy a dar control Z. Ahora hablemos sobre la de 2000. En este caso va a ser 24 la suma. Y el sentido con respecto a ese punto tenemos que observar qué está intentando provocar esa fuerza con respecto a ese punto C. Y lo que intenta provocar en términos de rotación es girarlo de esta manera con respecto a ese punto. Entonces, pues es positivo y sería los 2000 por 24, porque recuerden que el momento es una fuerza por una distancia. Entonces, todos esos detalles son... Y ahora, bueno, pues todo eso que acabo de señalar constituye a toda esa expresión y ya lo que basta es despejar, porque hay una sola incógnita, despejar todo y dejar la incógnita. Y vean, la incógnita resulta ser de 10.000 y me quedó positivo, ¿sí? Cuando despejé todo, el número me quedó positivo. Por lo tanto, significa que el supuesto que planteé es correcto. Y bueno, ahora ya tengo una incógnita conocida. Ahora, ya que conozco a E, pudiese aplicar
sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, porque ya conozco a E, no conozco a esta, que va en esa dirección, pero puedo, a partir de este planteamiento, de este argumento, puedo construir una ecuación, donde nada más esté CY como incógnita. Entonces, por eso es que aquí la están planteando, se está desarrollando y se encuentra que CY, vean, CY numéricamente, ya que se hace toda la sustitución, asumiendo este supuesto sentido, pues se encuentra este signo negativo. Por lo tanto, esto me indica que mi supuesto, mi hipótesis inicial del sentido es incorrecta y por lo tanto debo de cambiar el sentido. Ajá. Ah, perdón, estaba indicando a CX, no, estoy trabajando con CY. CY la estaba indicando hacia arriba, es incorrecto porque quedó negativo y aquí lo está corrigiendo de esta manera, lo está reescribiendo y acompañándolo de una flecha para indicar el sentido y el sentido correcto. Ajá. Y ahora, ¿qué pasó con CX? Bueno, pues pudiese, así como lo hice en sumatoria de fuerzas en Y, acá realmente hicieron, justo antes hicieron sumatoria de fuerzas en X y pues la única que participa es CX. Entonces me queda CX igual a 0. Y bueno, eso lo que me indica es que esa fuerza no existe. Es decir, no hay ninguna fuerza actuando con alguna magnitud en esa dirección, ¿sí? En la dirección horizontal. Entonces puedo decir que, bueno, no, la pudiese dejar de dibujar, de agregar en mis posteriores eh, dibujos. Entonces, ok, ahí está, digamos, esa primera parte del algoritmo, del procedimiento. Ahora, esto se supone que es una parte que ya deberemos de tener dominada porque bueno, es de la unidad pasada. Ahora lo que viene, digamos, es lo novedoso y es estudiar cada nodo o cada elemento. Esto nos va a ayudar para definir las fuerzas que actúan en los elementos de ese nodo. Nodo es el punto de unión de varios elementos. Entonces aquí tengo este nodo A, si es el punto donde se unen el elemento AD y el elemento AB y donde está actuando la fuerza externa de 2000 libras. Bien, entonces vamos analizando qué nos plantean aquí. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del nodo A. Entonces, miren, el nodo A sabemos que en él está actuando. El diagrama de cuerpo libre es agarrar ese cuerpo que quiero de interés y aislarlo de todo lo demás, de todos los otros elementos, solamente concentrarme en él, por eso es que nada más se está dibujando a él y no se están dibujando las barras, y colocarle todas las fuerzas que supuestamente actúan en él. Lo que sé que está actuando, y es que es de manera directa, es la fuerza externa, entonces por eso sí o sí se coloca. Luego, lo que posiblemente están actuando son fuerzas debido a la conexión de ese nodo con los elementos estructurales. Y sabemos que son elementos estructurales de tipo eslabón, así le vamos a llamar, por si no lo he mencionado, a estos elementos de las armaduras, los vamos a llamar eslabones, ¿sí? Cuando están unidos por los extremos y son elementos longitudinales, y sus conexiones son en los extremos, se los vamos a llamar eslabones. Entonces, va a ser un término que vamos a usar mucho. Entonces, para que tengan en cuenta, los elementos que constituyen a las estructuras las podemos llamar eslabones. Bien, y cuando hablamos de un eslabón, pues es un elemento que está sujeto a dos fuerzas que le pueden provocar tensión o compresión. Bien, entonces aquí en el nodo A le hacemos un diagrama de cuerpo libre y planteamos las fuerzas que pudiesen estar actuando. Obviamente la de 2000 libras porque es una fuerza externa y va directa. Y luego las otras fuerzas es debido a la conexión que ese nodo tiene con los elementos estructurales de tipo eslabón. Entonces sabemos, por lo que ya se mencionó anteriormente,
que estos elementos lo que tienen en sus extremos es una fuerza actuando. Entonces, por eso es que se está planteando, por ejemplo, debido a que aquí está conectado el elemento bueno, el horizontal, el AB, bueno, pues aquí vamos a plantear una supuesta fuerza, ¿no? De ese elemento y luego otra supuesta fuerza del otro elemento. Entonces, ahora, listo, ya planteando todas las fuerzas, esto que está aquí planteado no es más que una descripción de la pendiente de esta fuerza. Y se describe, no es más que un triángulo, ajá, que en este caso tiene una base de 3, tiene una altura 4 y tiene una hipotenusa, porque es un triángulo rectángulo, tiene una hipotenusa de 5. Y eso sale a partir de la información que aquí está señalada en términos de distancia. En términos de distancia. Lo que pasa es que yo sé que... déjenme cambiar de color. Yo sé que de aquí a acá hay 8, ¿sí? Y yo sé que de aquí a acá hay 6, ¿no? Entonces aquí le puedo poner, aquí hay 6, aquí hay 8 de longitud. Y si aplico Pitágoras, puedo definir esta hipotenusa porque aquí hay un ángulo recto y aquí hay 10 de longitud. Sí, aplicando Pitágoras se puede definir eso. Ok, entonces lo que pasa es que también puedo dibujar un triángulo interno, que también lo puedo llamar triángulo equivalente o semejante, ahí sí no recuerdo bien el término, pero que de alguna manera me ayuda a describir la pendiente esta, ¿sí? La pendiente esta. Y lo puedo plantear a partir de la mitad. Por ejemplo, divido a la mitad todo. Entonces aquí me va a quedar 4, aquí me va a quedar 3, tal como está señalado acá, miren, 4 y 3, nada más que está planteado eh, como si fuese un espejo, ¿sí? Pero es lo mismo, porque el triángulo aquí también se puede señalar de esta manera, ¿sí? Si yo le doy continuidad a puedo formar realmente un rectángulo y es el mismo triángulo, nada más como si fuese un espejo. Aquí yo tendría en esta parte 4 y acá arriba tendrías 3, perdón, 3. Pero no es más que un elemento que me sirve para describir la pendiente o la inclinación de este elemento en diagonal. Solamente es para eso, ¿sí? Y sale a partir de la información que está planteada aquí en términos de distancia. Ajá. Y aquí pues lo que hicieron fue reducirlo a una expresión mínima, es decir, bajaron los valores en términos de numéricos, los bajaron a su mínima expresión, pero cuidando que siga eh, expresando la misma pendiente, la misma dirección, el mismo ángulo de inclinación, sigue describiendo lo mismo. Entonces, entonces para que no los confunda esta parte, cuando la observen en algún otro lugar, sepan que no es más que un elemento que describe una pendiente, ¿sí? A partir de una forma de triángulo rectángulo y unos elementos numéricos que pudiese yo decir son adimensionales o describen distancia, lo que tú quieras que describa. Entonces, ok, continuamos teniendo el hecho de que ya planteamos las fuerzas, y lo siguiente es tener en cuenta cómo lo resuelve el autor. El autor hace la siguiente procedimiento de resolución. Dice, hay tres fuerzas actuando en un punto. Yo sé que este punto es estático, porque la estructura es estática, sus puntos también tienen que serlo. Entonces, pues si aplico sumatoria vectorial por el método gráfico, debe de ser igual a 0. Y si recuerdan cómo sumar gráficamente los vectores, no es más que tomar esos vectores e irlos uniendo de esta manera, como está señalado aquí, y debiese formar un elemento cerrado, una figura cerrada. Entonces, ¿qué figura cerrada
va a tener tres líneas porque estas fuerzas, al final de cuentas, en la figura van a representar rectas o líneas, y si es cerrada, pues va a formar a un triángulo, ¿sí? Las figuras constituidas por tres líneas, y si es una figura cerrada, pues va a ser un triángulo. Entonces, y de triángulos tenemos muchas maneras de determinar sus, no sé, sus lados o sus ángulos. Entonces, a partir de ahí es que podemos definir las fuerzas que pudiesen ser incógnitas. Entonces, por eso es que miren, lo que sí, para la sumatoria de vectorial por este método, debo de respetar es la dirección y sentido, ¿sí?, que estoy planteando. Entonces, recuerden que esta fuerza, miren, la voy a señalar, esta fuerza de 200, pues aquí se está, perdón, de 2000, se está respetando su dirección y sentido. Luego, en su extremo, debo de conectar otra fuerza, en este caso están conectando, lo voy a señalar con otro color, se está conectando esta otra fuerza y se debe de respetar la dirección y sentido, ¿sí? Ahora, luego se debe de colocar la tercer fuerza, es esta, y esa tercer fuerza, y se debe de respetar su dirección y sentido. Y yo también debo de respetar que si esto es estático, pues debe de formarme una figura cerrada. Si fuesen cuatro fuerzas y estuviese, y yo sé que estoy en estática, pues entonces me va a formar una figura a partir de cuatro lados, y ya de ahí ya la cosa pudiese cambiar, ¿no? Bien, entonces ahora lo que seguiría es, a partir de esta información es definir estas incógnitas. Y estas incógnitas me ayudarían para determinar las fuerzas que están actuando en el elemento AD y en el elemento AB. Sí, 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 porque es justo, eh, son estas mismas fuerzas que están actuando en este punto A. Si yo las logro definir, pues ya estaría definiendo de alguna manera las fuerzas que están actuando en esos elementos. Entonces, aquí lo que se realiza es lo siguiente: debido a que yo ya tengo este otro elemento que es un triángulo, ajá, y de alguna manera es un triángulo equivalente o semejante, entonces puedo hacer la siguiente técnica. Miren, también lo puedo marcar de esta otra forma por si a algunos de ustedes les es más cómodo verlo de esta manera, donde aquí serían 3 y acá serían 4, la hipotenusa sigue siendo 5. Entonces, yo puedo formar una expresión a partir de relaciones entre ambos triángulos. Es decir, planteo, por ejemplo, lo que están haciendo aquí es plantear una relación entre este lado del triángulo de fuerzas, 2000, entre 4, es decir, están agarrando el lado equivalente, pero en el triángulo de distancias, llamémoslo. Entonces, eh, están relacionando esos dos elementos, 2000 entre 4, ¿sí? Y la regla aquí para poder utilizar esta técnica es que pues estos triángulos sean semejantes, por ejemplo, que tengan los mismos ángulos, ¿sí? Tienen estos dos triángulos, el triángulo de fuerzas, tienen los mismos ángulos internos. Entonces eso hace que pueda aplicar esta técnica, y es eh, hacer relaciones entre los lados e igualarlo con otra relación de otros lados, pero que sean equivalentes. En este caso, lo que van a relacionar es un lado, el AB, la fuerza AB, con su equivalente, pero del otro triángulo, y tiene que ser 3, ¿sí? No lo puedo, no sé, relacionar con 5, no, tiene que ser con su equivalente. Entonces, siempre debo de respetar eso. Entonces, igual, después, en la siguiente sesión, les puedo señalar si esta técnica no se sienten seguros, no los convence, les pudiesen optar por, este, determinar ángulos, ¿sí? Y a partir de la técnica de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, que ahí sí ya debiésemos tenerlas un poco más familiarizadas. Por ejemplo, yo a partir de esta información que está aquí,
por ejemplo, ya sea el triángulo de arriba o que yo defina un triángulo en la parte inferior, como lo gusten hacer, que aquí sería 3 y acá sería 4, yo puedo determinar el ángulo interno, pues conozco los lados del triángulo rectángulo, entonces puedo determinar un ángulo interno, ¿sí? Entonces ese ángulo interno es el mismo ángulo interno de acá, ¿sí? Porque esa apertura, ¿sí? Ese ángulo que se forma ahí es el mismo de aquí. Entonces, a partir de esa información, yo pudiese, si a ese ángulo lo llamo alfa, yo puedo decir seno de alfa es igual a cateto opuesto, que sería en este caso 2000 libras, entre hipotenusa, que sería en este caso una incógnita. La hipotenusa es la FAD, ¿sí? Es esta fuerza en diagonal. Entonces, aquí, debido a que este ángulo yo lo puedo determinar con el triángulo de distancias, digámoslo así, yo puedo determinar el ángulo a partir de arco tangente de 4 entre 5, perdón, 4 entre 3. ¿Sí? Esta sería la manera de determinar alfa. Entonces, pues, esto sale a partir de la función tangente del ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso, pues ahora para mí, considerando al triángulo de distancias, el cateto opuesto sería 4. Si este es alfa, ajá, este sería el cateto opuesto y el adyacente sería 3. Entonces, si paso tangente hacia el otro lado, pues lo pasaría como arcotangente. Entonces, de esa manera puedo determinar el ángulo. Y ese mismo ángulo, pues estaría en la parte inferior, para ahora el triángulo de fuerzas. Y ya aquí, pues nada más bastaría con hacer el despeje. Entonces, cualquiera de las técnicas que se, que se guste hacer sería, sería válida, ¿sí? Entonces, llegarías al mismo resultado. Entonces, en este caso aquí se utilizan los triángulos por mayor, siento yo, comodidad y un poco más de rapidez en el proceso. Pero hay que tener en cuenta que debemos de, cuando hagamos fabriquemos estas expresiones, debemos de relacionar los elementos equivalentes. Aquí está haciendo, este lado lo está relacionando con su lado equivalente y luego está igualando con otra relación, es decir, otra fracción, y en este caso lo mismo, está agarrando alguna incógnita y la está dividiendo entre su equivalente. Entonces, si en la parte inferior voy a colocar elementos del triángulo de distancias, en el otro extremo de la igualdad debo hacer lo mismo, debe estar en la parte inferior, ¿sí? Entonces debo de respetar esa estructura. Y bueno, al final, bueno, aquí ya nada más hay que hacer estos despejes. En este caso, miren, aquí estaría una ecuación, de esta ecuación se puede pasar el 3 hacia el otro lado, ajá, y se define a FAD, y les debe de quedar, si lo resuelven, resuélvanlo por su cuenta, les debe de quedar esta magnitud. Ajá. Y luego, la, luego pues ya nada más les quedaría una única incógnita, que ya sea que la quieran definir mediante este método o mediante trigonometría. ¿Sí? Cualquier método sería ya válido. Ok. Entonces, por lo pronto lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a avanzar algo lento porque aquí son varios detallitos a tener en cuenta. eh, y eh, eso lo vamos a hacer porque más vale irnos un poco despacio, pero señalando cada detalle, ¿sí? Para que posteriormente pues todo tenga sentido y sea más fácil para ustedes. Bien, entonces por lo pronto lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerden que solamente en este caso ya llevaríamos estos dos elementos. Faltarían los otros de acá. Entonces esperemos que en la siguiente sesión se pueda resolver. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta aquí por el momento. Entonces voy a ir dejando de compartir. Si tienen alguna duda, con confianza lo pueden plantear. Y déjenme ver. Ah, sí me apareció. Voy a